Soy el padre Alexander Báez, párroco de la parroquia Santa Lucía Mártir, en Buenavista Primero de Villamella, compañero de el padre José Altagracia, venimos del mismo seminario y les agradezco por la invitación que me han hecho. Ya esta es la segunda vez que estoy acá, la primera vez todavía no tenían esta capilla, celebramos en un gazebo, pero ahora yo me alegro de que tienen una capilla. Una capilla con relación al edificio me refiero, no que son capillas, son parroquias, claro que sí. No podemos rebajar las cosas, Eso, no. Me refiero al edificio, Pues bien, me alegro de esta invitación, de compartir con ustedes justamente hoy, con esta palabra que nos regala el Señor, nos introduce a este tema del diálogo interreligioso, como el Papa San Pablo VI luchó por la unidad. Dice Jesucristo en una oración, esta oración que hace al Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Por eso este afán de buscar la unidad. Muchas veces somos un motivo de escándalo por la división. Somos todos cristianos, seguimos a Jesucristo, pero entre nosotros hay muchas divisiones. Y eso es un signo de contradicción para el mundo. Por eso el Papa Pablo VI se afanó tanto por la unidad de la Iglesia y por el diálogo interreligioso. Yo ahora voy a ponerme un poquito más cerca de ustedes porque me siento más cómodo, estando más cerca de ustedes. Pues bien, la primera lectura de hoy nos hablaba de que Pablo está en un lugar llamado el Areópago. Y en este lugar dice que había culto a diferentes dioses. Y en ese culto a diferentes dioses, que cada uno tenía su imagen, su estatua, había un lugar que decía para el Dios desconocido. Ese no tenía ninguna imagen, pero eran tan religiosos los atenienses que por si acaso había un Dios que no conocíamos, vamos a poner también ahí un lugar para este Dios. Así estamos fríos con todos los dioses, ¿verdad? Entonces dice el apóstol San Pablo, aprovechando esta ocasión, dice: a ese Dios desconocido, a ese es que yo vengo a anunciarle a ustedes, sabiendo que no hay más que un solo Dios. Lo demás que existe son ídolos. Existe un solo Dios vivo y verdadero, y a ese solo Dios vivo y verdadero es el que anuncia el apóstol San Pablo. Y justamente de esto se trata el tema de hoy. Nosotros sabemos que seguimos a Jesucristo, somos cristianos, pero no existe en el mundo solamente el cristianismo. Existen diferentes religiones, y en esa búsqueda de este Dios en cada una de las religiones, siempre tenemos que buscar algo de positivo. A eso es a lo que se refiere este diálogo interreligioso. ¿Qué cosa positiva tienen las demás religiones? Pero tampoco podemos caer en el sincretismo religioso, que quiere decir que todas las religiones son buenas y válidas. No es así. No es así. Por eso envió Dios a su Hijo Jesucristo al mundo. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y entonces, los que no son cristianos, ¿están todos condenados? No podemos decir eso tampoco. Pero sí que es cierto que nosotros tenemos la plenitud de la verdad, que es Jesucristo. Nosotros, la humanidad, por naturaleza, los hombres somos seres religiosos. Los animales pueden tener muchas cosas parecidas a nosotros, pero los únicos animales racionales y religiosos somos nosotros, los seres humanos.
Desde nuestra naturaleza, el hombre siempre anda buscando algo que está por encima de él. Y por ejemplo, cuando en las culturas antiguas la gente sentía que de repente había cosas que no podía controlar, por ejemplo, llega un huracán, viene un terremoto, cae un rayo. Entonces, ¿qué hacían los antiguos? Hacían cultos para que ese ser superior tenga misericordia, tenga compasión, o para que me vaya bien en las cosechas, o para que caigan las lluvias a tiempo. Entonces siempre y en todo lugar ha habido alguna manifestación de culto religioso. Entonces, ¿qué hace el Papa Pablo VI? En todas esas manifestaciones religiosas, él busca tener un diálogo, porque nosotros debemos ser agentes de unidad, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Entonces el Papa, ¿qué hace? Crea lo que se llama un dicasterio para el diálogo interreligioso, que se mantenga entre la Iglesia Católica con las otras religiones un diálogo, que no haya enemistad, que se busque siempre una forma de canalizar esa unidad, pero nunca perdiendo nuestra propia personalidad de ser cristianos. Somos cristianos. Por eso existe el diálogo entre la Iglesia Católica y los budistas, por ejemplo. ¿A quién siguen los budistas? A Buda. Entre la Iglesia Católica y el Islam, ¿a quién sigue el Islam? Mahoma es el profeta y adoran a Alá. ¿Y los judíos? ¿A quién adoran los judíos? ¿Con qué nombre? El nombre que utilizan los judíos es el que también usamos nosotros. Lo que pasa es que ellos no lo usan casi, porque el nombre de Dios es tan santo que ni siquiera se puede pronunciar. ¿Y cómo se llama Dios, ese Dios que seguimos? Se llama Yahvé. No Jehová, como dicen algunos por ahí, no. Yahvé. Pero si nos ponemos a profundizar más, tampoco se llama Yahvé, porque Yahvé no es un nombre. ¿Qué significa Yahvé? ¿Qué significa? Yo soy, eso no es un nombre. Simplemente está diciendo que no hay otro, que Él es el único que existe. Por eso cuando dice Moisés, y cuando me pregunten quién me envía, ¿qué le voy a decir? Yo soy. Si yo le digo a ustedes que existe en el mundo un elefante rosado y van a traer ese elefante rosado aquí a este sector, ¿cómo lo anuncian? ¿Viene el elefante rosado o viene un elefante rosado? ¿Cómo lo dirán? El elefante rosado, porque no hay más. Y como nada más existe un Dios, Él es. Así se presenta, Él es. ¿Y por qué no podemos nombrar a Dios? Porque cuando nosotros le ponemos nombre a algo, ya tenemos dominio, potestad sobre lo nombrado. Si yo le pongo a un perrito Bobby y yo digo, Bobby, ¿qué hace el perro? Inmediatamente mueve la cola, viene para donde mí. Por eso, ¿quién le pone el nombre a los hijos? Los padres, porque los padres tienen la potestad sobre los hijos. Y si yo le pongo nombre a Dios, ¿qué pasaría? Que yo tendría dominio sobre Dios, y sobre Dios nadie tiene dominio. Si ustedes se fijan, hasta en los exorcismos se dice que cuando el exorcista logra
conocer el nombre del demonio, ya el demonio tiene la mitad del pleito perdido, porque ya lo puede nombrar. Y si yo nombro, tengo poder sobre lo nombrado. Por eso a Dios no lo podemos nombrar. Y por eso los judíos no mencionan el nombre de Dios, sino que le llaman Elohim, El Shaddai, Sebaot. ¿Qué son esos? Son atributos. El Dios de los ejércitos, el Dios de las alturas, el Todopoderoso, pero no es un nombre. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros sí tenemos a un Dios que podemos llamarle, por decir una palabra, nombrarle, aunque el nombre no se lo dimos nosotros. ¿Quién le puso el nombre a Jesús? El ángel, no fueron María y José. El ángel dijo, le pondrán por nombre Jesús, porque María y José, si Jesús es Dios, tampoco le pueden nombrar. Es el ángel el que da el nombre. Pues bien, ¿qué pasa? Que los judíos a Dios le llaman Yahvé, ese sería el nombre, ¿verdad? Entonces dijimos, los islámicos le llaman Alá, los judíos le llaman, nosotros le llamamos Yahvé también, Dios, pero sabemos que este Dios es uno y a la vez es trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ese Dios uno y trino es ese Dios que nosotros adoramos. Ahora bien, ¿de dónde conocemos que Dios es uno y es trino a la vez? ¿Quién nos enseñó eso? Jesús es el que nos muestra al Padre, como Felipe. Muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo conmigo y no me conoces. ¿Quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Y él dice que lo suyo es del Padre y lo del Padre es suyo. Dice, Él le dará de lo mío, porque todo lo que tiene el Padre es mío. O sea que Él se iguala al Padre, porque Él y el Padre son uno. Y dice, el Espíritu Santo, es el que nosotros estamos a punto de celebrar en Pentecostés, dice, si no me voy, no vendrá el defensor. Si yo me voy, el Padre enviará el Espíritu Santo en mi nombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es también una persona de la Trinidad, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Pues muy bien. ¿Por qué le digo todo esto? Para caer al tema del diálogo interreligioso. Dijimos, los budistas tienen a Buda, los islámicos tienen Alá y su profeta Mahoma, los judíos tienen Yahvé. Nosotros los cristianos sabemos que Alá y Yahvé es el mismo, es el Padre de Jesucristo. No más que ellos se quedaron nada más en el Dios Padre y no llegaron a conocer al Hijo y al Espíritu Santo. Pero ya desde el libro del Génesis, dice el libro del Génesis, y dijo Dios, hágase la luz. ¿Y qué pasó? Sepárense las aguas. ¿Y qué pasó? Hágase el hombre. ¿Y qué pasó? No se hizo el hombre. Cuando iba a ser, ¿qué dijo? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, que cuando crea las cosas, crea diciendo hágase, esa palabra que en hebreo se dice dabar, una palabra creadora. Pero si el hombre es imagen y semejanza de Dios, no dice hágase, dice hagamos. Y ahí está presente la Santísima Trinidad, el Padre que crea, ¿cómo crea? A través de la palabra. ¿Y quién es la palabra? Dice San Juan, en el principio existía la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice que el Espíritu Santo se cernía sobre las aguas. Ya ahí está actuando la Santísima Trinidad desde el Antiguo Testamento. Pero quien nos revela esa Trinidad es Jesús, el Hijo de Dios. Ahora bien,
En ese diálogo interreligioso, decía al principio, hay que buscar las cosas buenas que tienen las diferentes religiones, porque siempre algo bueno deben tener. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la iglesia convoca a un diálogo interreligioso, lo que quiere es llevar adelante la misión que ha recibido. ¿Y cuál es la misión que ha recibido? Mostrar al mundo la verdad. ¿Y quién es la verdad, dijimos? Cristo es la verdad. Él es la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando las otras religiones entran en contacto con la iglesia, ya comienzan a tener una visión de Dios distinta que ellos tienen. Y ya hay que preguntarse, ¿será solamente como pienso yo o será también como piensan otros? ¿Y qué cosas buenas yo también puedo sacar de ahí? Recuerden, eso manteniendo siempre nuestra identidad de ser cristianos. ¿Por qué se hace un diálogo interreligioso si la verdad la tenemos nosotros? Fíjense ustedes, existe lo que se llama en teología las semillas del verbo. ¿Qué significa eso? Que en toda cultura y en todo tiempo, Dios, en su infinita misericordia, pone en el corazón de los hombres algo de la verdad. ¿Para qué? Para que el hombre lo busque y llegue al conocimiento de la verdad plena. Cuando no habían llegado los españoles a América, los indígenas que vivían aquí, los taínos, ¿tenían religión? Tenían religión. Recuerden que todos los pueblos son religiosos. Ahora bien, ellos adoraban a sus deidades, pero cuando llegan los españoles, vienen los misioneros que les muestran que aunque ellos tenían esas deidades, la verdad es Jesucristo. ¿Tenía algo de bueno que ellos tuvieran una religión? Claro que sí. Mientras no llegan los evangelizadores, eso les ayudaba a ellos. Pero cuando llega la verdad, yo no me voy a quedar con la media verdad, ¿verdad que no? Me voy a quedar con mi media verdad. Oye, y esta es la verdad completa. Yo quiero la verdad completa. Esa es la función de la iglesia. Por eso, las principales religiones con las que se tiene diálogo es con las religiones monoteístas, que son el judaísmo y el islam, que creen en un solo Dios vivo y verdadero, que descienden del mismo tronco. ¿De dónde descienden el islam, el cristianismo y el judaísmo? ¿Pero de qué persona? De Abraham. Tenemos como padre a Abraham. Fíjense ustedes que entre todos los pueblos del mundo, Dios escogió a una persona. ¿Cómo se llama esa persona? Abraham. ¿Y cómo decimos que Abraham es el padre de la fe? De entre todos los pueblos del mundo, Dios eligió a uno, que fue Abraham. Y de Abraham luego se elige a un pueblo. ¿Qué pueblo fue ese? El pueblo de Israel. ¿Y para qué eligió a ese hombre y a ese pueblo? ¿Para qué Dios lo eligió? ¿Y para qué él quería que se por ya? Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios y los demás que se resuelvan ellos. ¿Para qué? Para que ese pueblo sea luz de todas las naciones. Y para que todos los pueblos lleguen al conocimiento de la verdad. Pero ¿qué pasa? Dice San Pablo que los judíos rechazaron la predicación del evangelio. Y entonces dice, ahora yo me voy a los pueblos paganos, a los que no son judíos. Y por ellos rechazar el evangelio, entonces los paganos entraron al conocimiento de la verdad. Pero hay un detalle que dice San Pablo,
que un día a los judíos se les quitará el velo y podrán conocer que Jesucristo es la verdad. O sea, que todos los pueblos, las religiones del mundo, el plan de Dios, ¿cuál es? Que un día todos lleguen al conocimiento de la verdad plena, que todos seamos mahometanos. Eso es lo que quiere Dios. Que todos seamos cristianos, ¿eh? O sea que todos nosotros tenemos una misión, y es la misión de dar a conocer al mundo que Jesucristo es la verdad plena. Esa es la misión que tenemos nosotros. Ahora bien, entre nosotros los cristianos también surgen divisiones, ¿sí o no? Y entonces el diálogo entre las diferentes denominaciones cristianas se llama ecumenismo. ¿Cómo se llama? Ecumenismo. ¿Y qué es lo que busca el ecumenismo? Que siendo cristianos podamos mantener también una unidad, uniformidad. Y entonces existe lo que se llaman las diferentes iglesias cristianas. Por ejemplo, la iglesia ortodoxa, la iglesia luterana, la iglesia bautista, la iglesia, díganme otra, anglicana o episcopal, la iglesia de los mormones. Esa no. Vamos a aclarar ahora. Existen las iglesias cristianas y existen las sectas. Una secta cristiana no es lo mismo que una iglesia. Una secta surge de la división de una iglesia. Por ejemplo, ¿de dónde salen los pentecostales? Surgen de las iglesias, por ejemplo, luteranas. ¿Saben que Martín Lutero fue el que dividió en los protestantes las iglesias? Entonces, hay un diálogo con la iglesia luterana porque es una iglesia, no es una secta. Porque tienen fundamento, tienen historia y se puede entablar un diálogo con ellos, pero con las sectas no hay manera. Ellos no aceptan diálogo. Ellos piensan que ellos tienen a Dios agarrado en un puño y son los dueños de Dios. Y no tienen un fundamento porque cada pastor es dueño de su propia iglesia. Y la iglesia que está en la esquina, el redil del Mesías Pentecostal, dice el pastor que las mujeres no pueden usar falda. Y la que está al lado, la iglesia de la oveja perdida rescatada, dice que sí pueden usar, que pueden bailar, el otro que no, el otro dice que se puede beber una cervecita, el otro dice que no. Y entonces andan divididos entre ellos mismos. Entonces, con el diálogo ecuménico, lo que se busca es también fortalecer esa unión. Vamos a ver en qué cosas estamos en común, en qué cosas divergemos. Vamos a buscar cuáles son los puntos que nos unen para entablar un diálogo, porque el diálogo nos lleva a la paz. Pero una secta, como no tiene un fundamento, no hay nada que dialogar. Y yo decía, por ejemplo, los mormones o los testigos de Jehová no son cristianos. Aunque ellos digan que son cristianos, no son cristianos. Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en la Santísima Trinidad. ¿Sabían eso? Ellos creen en Dios Padre. Ellos creen en Jesucristo y creen en un Espíritu Santo, pero no en la Trinidad que nosotros creemos.
porque para ellos el Espíritu Santo y Jesucristo no son Dios. Jesucristo es un gran profeta que Dios lo adoptó como hijo. Y el Espíritu Santo es una fuerza de Dios que actúa sobre la tierra, pero no tiene la naturaleza de Dios. Entonces, no son cristianos. Aunque digan que sí, no lo son. Por eso cuando vayan a su casa, de que no, que somos cristianos igual, espérese. No, usted y yo no somos de lo mismo. ¿Usted cree en la Santísima Trinidad? Jesucristo es Hijo de Dios, de la naturaleza de Dios, que existía antes de todos los tiempos. ¿O era un profeta que Dios lo adoptó como hijo? Si fue un profeta que Dios adoptó como hijo en el bautismo, no tenemos nada que hablar. Por más que usted hable, no lo va a convencer, porque ya tienen un chip ahí reseteado. Entonces, recuerden, buscamos las cosas en común, lo que nos une para mantener entonces la paz, que es una cosa importantísima. El diálogo interreligioso no es solamente algo teológico, es algo también humano, va mucho más allá de la religión. Entonces, el Papa Pablo VI abogaba mucho por esto. ¿Sabían ustedes que el Papa Pablo VI fue el Papa al primero que llamaron el Papa peregrino, antes que Juan Pablo II? Fue el primer Papa que salió del Vaticano a Jerusalén, a Tierra Santa. Visitó los continentes. Fue un hombre que siempre tuvo la conciencia de la importancia de salir hacia las personas, no esperar que las personas vengan a la iglesia. Salir la iglesia a buscar a las personas, como dice el Evangelio, ir a buscar a la oveja perdida. Entonces, en este diálogo interreligioso, ¿qué debe primar siempre? La búsqueda de la paz, qué cosas tenemos en común, pero nunca perder nuestra identidad, que somos cristianos católicos. Y aunque el otro tenga cosas buenas, yo tengo la plenitud de la verdad, que es Jesucristo. Entonces recuerden, nuestra misión, dar a conocer al mundo la verdad plena. Y la verdad plena es nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Amén. Nos ponemos de pie y presentamos al Señor nuestras oraciones.